Muy bien, y luego de que ya vimos de que imprime el cuadrado de los 10 primeros números, lo que va a hacer es solo imprimir el resultado, nada más, y ahí termina nuestra función. Acá tenemos otro ejemplo, construye una función que realice intercambio de los valores entre dos variables, veamos cómo quedaría. Ahora ya no es una función, ahora tenemos un procedimiento. ¿Cómo sé que es un procedimiento? Porque empieza con la palabra void. El void hace referencia a un procedimiento. Tengo el procedimiento que se llama intercambio y tiene dos parámetros. Tiene un parámetro que se llama x y otro que se llama y. Luego tenemos una variable local que se llama temp, que esta es la que me va a servir para realizar diferentes funciones dentro del procedimiento. Temp va a ser igual a x va a ser igual a y la y va a ser igual a temp. Luego vamos a imprimir la x, la y y temp. Eso es lo único que estamos haciendo. Estamos haciendo un intercambio entre los valores de x con el valor de y. Al imprimir va a adquirir el valor de x, el valor de y va a adquirir el valor de x. Eso es lo que va a hacer. Cuando nosotros hacemos el llamado a la función, estamos declarando dos variables. Estas variables son globales. Una se llama a y la otra se llama b. La a tiene el valor de 1 y la b tiene el valor de 2. Está imprimiendo los valores iniciales. Luego hace el llamado al procedimiento que se llama intercambio y ahora le vamos a pasar los parámetros que en este caso son a y b. A hace referencia a x y b hace referencia a y. Y luego imprime los valores. Inicialmente estos tenían los valores de 1 y 2 y luego cuando ya se imprime nuevamente tienen los valores de 2 en A, 1 en B. Muy bien, acá tenemos un ejemplo para controlar el número de cifras de un resultado. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero hubieron varias dudas en esta parte, por eso es que se está agregando acá. Por ejemplo, tenemos que si vemos después de CL tenemos un precision 4, es decir que vamos a colocar 4 decimales para el resultado que se dé dentro de esta operación, ¿verdad? Entonces cuando hacemos que C va a ser igual a A dividido B, el resultado es C, ¿verdad? Y C se va a imprimir con 4 decimales, en caso que así lo requiera, ¿verdad? En caso de que tenga 10 decimales, por ejemplo, al utilizar el Precision 4, ahí vamos a manipular el número de decimales que se está manejando. Muy bien. Luego tenemos el void, es la función que se utiliza cuando no se devuelve ningún valor, es lo que estábamos viendo, es conocida con el nombre de procedimiento. Cada vez que veamos la palabra void sabemos que es un procedimiento. Acá tenemos un ejemplo de un procedimiento. El procedimiento se llama pausa. Este procedimiento no tiene ningún parámetro y lo único que está haciendo es imprimir. Por favor, presione Enter. Y luego aparece hola. Y luego termina. Y hace una pausa, ¿verdad? Ignora cualquier carácter que se introduzca y hasta que se introduce un ente, entonces ahí se sale del programa, ¿verdad? O se sale del procedimiento. Esto es lo que hace estas líneas de código y este sería un void o un procedimiento. Muy bien, otro tema importante que está dentro de esta presentación es la parte de las estructuras. Anteriormente nosotros habíamos visto los array o los arreglos, ¿verdad? Que son vectores y matrices. Los vectores y las matrices tienen la característica principal en que todos los elementos que están dentro de ellos son del mismo tipo. Por ejemplo, si creamos un vector que se llame nombres, todo lo que esté dentro van a ser nombres. Si creamos un vector que se llame teléfonos, todo lo que esté dentro de teléfonos van a ser números de teléfono. En algunos casos nosotros queremos guardar de una misma cuestión o de una misma situación, queremos guardar varios tipos de datos. Por ejemplo,
Si mi concepto se llama estudiante, un estudiante, yo quisiera guardar el carnet, yo quisiera guardar el nombre, quisiera guardar la edad, el teléfono. Entonces, si nos damos cuenta, la sección, por ejemplo, hay diferentes tipos de datos, no solo es uno, y todo pertenece a un concepto en general. A este concepto que estoy hablando en este momento, diferentes tipos de datos para un mismo concepto, se le llama estructura, porque la estructura lo que va a hacer es guardar diferentes tipos de datos para un dato en especial, ¿sí? Por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos que la estructura se va a llamar alumno. Alumno va a estar compuesto por un nombre, por un teléfono, por un curso y por el lugar de nacimiento, ¿sí? Y cada uno tiene datos diferentes. El primero es cadena, el segundo es entero, el tercero es entero y el cuarto es cadena. Entonces hay combinación entre cadenas y también números, ¿verdad? Y a eso se le llama estructura. Una estructura es una colección de uno o más elementos, cada uno de los cuales pueden ser de un tipo de dato diferente. Si todos van a ser del mismo tipo, pero no guardan el mismo concepto cada cosa, entonces también es una estructura. Cada elemento de la estructura se le denomina miembro, ¿verdad? Una estructura puede tener n cantidad de miembros. A la estructura también se le llama registro. Yo puedo decir que yo estoy construyendo una estructura o estoy construyendo un registro. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá la estructura se llama disco. Tiene 4 miembros y los miembros son título del disco, número de canción, precio y la fecha de compra. Cada uno tiene un tipo de dato diferente. El primero es cadena, el segundo entero, el tercero entero y el cuarto es de tipo cadena. Acá tenemos una definición de dato estructura, del tipo de dato estructura. Una estructura es un tipo de dato creado por el usuario. Yo voy a estar creando un tipo de dato que este va a estar constituido por diferentes tipos de datos o diferentes miembros. Por tanto, es necesario definirlo antes de poder utilizarlo. Tal y como definimos una variable, asimismo vamos a definir una estructura. Tal como definimos un vector o una matriz, asimismo vamos a definir esta parte. Cuando ya lo tenemos definido, entonces ya lo podemos crear los tipos o las variables que son de este tipo. Por ejemplo, struct va a ser la palabra reservada que me va a servir para poder crear mi estructura. Después de struct yo voy a colocar el nombre de la estructura. Voy a empezar con llaves y voy a terminar con llaves, pero después de las llaves yo voy a colocar un punto y coma. Eso es muy importante, que después de cerrar la última llave yo voy a colocar un punto y coma y esto va a significar el final de la estructura. Luego, dentro de la estructura vamos a guardar todos los miembros que le vamos a agregar a la estructura. Y los miembros se declaran de la misma forma como se declara una variable. Tipo de dato, nombre de miembro, punto y coma. Y así sucesivamente hasta llegar al final de todos los miembros de la estructura. Después de que ya tenemos esta parte creada, vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos para definir el tipo de dato disco como una estructura con 4 miembros, lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos la palabra reservada struct, el nombre de la estructura, que en este caso sería disco, abrimos y cerramos llave, ¿verdad? Y todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser nuestra estructura. La estructura disco va a tener un tipo de dato que se llama título y va a ser de tipo char. Va a tener el número de canciones, el precio y la fecha de compra. Y todo esto va a formar un disco, ¿verdad? Yo puedo tener n cantidad de discos y cuando yo diga voy a ingresar datos a un disco, ¿qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar un título, un número de canciones, un precio y una fecha de compra. Nunca se debe olvidar el punto y coma que va después de las últimas llaves. Ok, acá tengo otra estructura. Esta estructura se llama complejo. Tiene solo 2 miembros. El primero es de tipo entero y se llama real. Y el segundo también es de tipo entero, pero este se llama imaginaria. O sea que son tipos diferentes, ¿verdad?
o guarda información diferente. Y luego colocamos el punto y coma, que esto sirve para poder decir de que nuestra estructura ha terminado. Estos son dos ejemplos de estructuras. Una vez definido el tipo de dato estructurado, necesitamos declarar variables de ese tipo. ¿Cómo vamos a crear esas variables? Existen dos formas diferentes. La primera sería la siguiente. Antes de que yo coloque el punto y coma, yo voy a agregar las variables que van a ser de este tipo. Por ejemplo, yo tengo acá tres variables que son de tipo de estructura. ¿Y cómo se llama la estructura? Complejo. Entonces las tres variables van a ser de tipo complejo. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a agregar datos para comp1, yo tengo que agregar dos datos. Uno para real y otro para imaginario. Y con eso estaría complementando mi ingreso. Lo mismo para comp2 y lo mismo para comp3. Esta es la primera forma de poder definir variables de tipo estructura. Pero también existe la otra forma. Colocamos el nombre de la estructura, que en este caso es complejo, y después colocamos el nombre de la variable que va a ser de tipo complejo. En este caso comp4 y comp5. Estos dos van a tener la misma forma de la estructura que tengo acá. Por ejemplo, a comp4 yo tengo que agregarle dos datos, uno que es real y otro que es imaginario. Los miembros de cada variable se almacenan en posiciones consecutivas en memoria, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. El compilador reserva la memoria necesaria para almacenar las 5 variables, ¿verdad? Que acá tenemos comp1, comp2, comp3, comp4 y comp5. Las variables de tipo estructura lo podemos inicializar de dos formas. Y la que vamos a ver es la forma número 2. Inicialización en la declaración de la variable. Se especifican los valores de cada uno de los miembros entre llaves y separados por comas. Entonces, cuando yo voy a agregar valores a una variable de tipo estructura, lo que voy a hacer es que dentro de llaves, ahí voy a agregar los valores de esta estructura. En este caso es un 25 y es un 2. 25 para real y 2 para imaginario. Esos serían los datos. Luego tenemos acá que nosotros podemos agregarle también valores a una estructura de la forma como está acá. Tengo una estructura que se llama disco y yo estoy creando una variable que se llama CD y esa variable me sirve para poder manipular esa estructura. Y cuando yo lo declaro de esa manera, yo le puedo agregar datos a la estructura. El piano sería el título, 15 sería para el número de canciones, el 18 para el precio y el 18-11-2003 sería para la fecha de compra. Eso es lo que estaríamos viendo en esta parte, ¿verdad? Muy bien. El acceso a los miembros de una variable de tipo estructura. Cuando nosotros queremos llegar solo a un miembro de una estructura, por ejemplo, yo quisiera llegar acá a solo la parte de donde está el piano, por ejemplo, que es lo que hago. Utilizo un operador que es el operador punto. El operador punto lo que va a hacer es unirme al nombre de la variable con el miembro al cual yo quiero llegar. Por ejemplo, CD es el nombre de la variable. Luego coloco un punto, yo quiero llegar hacia el piano. El piano está dentro de la casilla que se llama título. Entonces yo coloco cd.título y me estoy dirigiendo específicamente a la primera casilla de esta estructura. cd.precio es la tercera casilla de esta estructura y cd.numCanciones es la segunda casilla de esta estructura y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos viendo en esta oportunidad. Acá ya tenemos la estructura, ¿verdad? Y la estructura yo puedo agregarle datos a cada uno de los miembros. Al miembro número 1 yo le estoy agregando el piano. Al siguiente miembro le estoy agregando un 15, luego un 18 y luego una fecha, ¿verdad? Yo lo puedo hacer así de forma individual. También esto es válido, se puede hacer. Luego tenemos que, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el dato de una parte de la estructura, ¿cómo lo voy a hacer? Yo coloco, por ejemplo, cd.precio menos 10, yo estoy manipulando la variable
yo le estoy restando 10, yo esa parte lo puedo hacer. Para almacenar la información en la variable CD, lo que voy a hacer es, por ejemplo, utilizar el nombre de nuestra estructura, un punto, el nombre del miembro, y con eso voy a llegar a esa parte específica de la estructura. Pero acá hay algo bien importante. Fíjense que aquí se está utilizando qué título va a ser de tipo char. Cuando yo quiero utilizar un tipo char, por ejemplo, y le coloco dentro de corchetes una longitud, significa que yo voy a agregar una cadena que va a tener 30 caracteres. Puede tener menos de 30, pero más de 30 no, ¿verdad? Es como la longitud máxima que va a tener esa cadena. Cuando yo trabajo con cadenas de ese tipo, lo que voy a hacer para poder almacenar datos en esa variable, lo que hago es que coloco el CIN, pero ahora le voy a colocar getLine. GetLine a mí me sirve para poder identificar que estoy trabajando con un tipo char y que solamente con la palabra reservada getLine yo puedo agregarle datos, si no, no le voy a poder agregar datos. Y por último tengo el 30. El 30 es la longitud que yo le di a esa cadena. Esa la voy a colocar después del nombre de la estructura junto con el miembro. Coloco una coma y coloco la longitud. Eso es lo que se estaría viendo en esa línea de código. Luego dice introduzca precio y después lo estamos guardando con CIN en cd.precio. Ahí es donde se está guardando la información. También yo pudiera imprimir el dato de una estructura, pero solo un miembro. Por ejemplo, yo quiero imprimir solo un título. Entonces coloco CD, que es el nombre de mi variable para la estructura. Coloco un punto y coloco en este caso, miembro al cual me voy a dirigir, que sería el título. Precio final va a ser igual a cd.precio menos 10 y cd.precio es igual a precio final. O sea que yo puedo manipular cada uno de los miembros de una estructura. Yo puedo hacer cualquier tipo de operación. Y por ejemplo, yo pudiera a una variable agregarle los valores que tiene otra estructura. Por ejemplo, CD2 va a ser igual a CD1. Todo lo que está en C2 se lo voy a transferir a C1 o se lo voy a copiar a C1. C2 también yo le puedo asignar el valor de C1, se lo puedo asignar de CD1, perdón, se lo puedo asignar a CD2 y a CD3. Puedo hacer también esa asignación. También existe otro concepto bien importante que son las estructuras anidadas, ¿verdad? Un struct dentro de otro struct. Eso es bien interesante. Por ejemplo, acá tengo una estructura que se llama dirección. Esta contiene calle, número, código postal y población. Luego tengo otra estructura que se llama teléfonos y tengo un teléfono de casa, una oficina y un móvil. Luego tengo una estructura que se llama cliente. Esta estructura que se llama cliente va a tener el nombre del cliente, la dirección del cliente, que va a estar formado por una estructura que anteriormente yo la creé y se llama dirección. Y también va a estar formado por otra estructura que se llama teléfonos y también va a tener una edad. Cuando yo agregue datos a esta estructura, debería agregar a c.nombre, c, que es la variable que manipula al cliente, ¿verdad? O a la estructura que se llama cliente. C.nombre yo me estoy dirigiendo específicamente a la parte del cliente, al primer miembro que tiene esta estructura. Y se le está colocando a Ana González. Luego vamos con la dirección, pero solo en el miembro calle. La calle va a ser Avenida Europa. Luego vamos a la dirección siempre, pero solo en el miembro que se llama número. Yo lo estoy agregando 12. Luego estoy dirigiéndome hacia la estructura que se llama teléfono, que está manipulado por medio de la variable TLF, y me voy a ir solo a donde está el móvil. Y por último, siempre en la estructura que se llama teléfono, yo voy a agregar un teléfono de casa.
que ese es otro de las partes que tiene esta estructura. Y así podemos ir combinando una estructura con otra y con ello ya estoy formando una estructura anidada. Muy bien, acá tengo siempre la estructura que acabamos de ver, pero tenemos que la estructura que se llama cliente lo voy a poder manipular por cada una de las partes que conlleva cada miembro de la estructura. No significa que debo agregar todos los miembros, sino que pueden ser uno o cualquier cantidad de miembros en especial. Muy bien, acá tengo un ejemplo. Este ejemplo es de la estructura disco que vimos hace un momento. Este tiene 4 miembros, ¿verdad? Luego creo una variable que se llama cd y va a ser de tipo disco. ¿Qué significa? Que cd yo tengo que agregarle los 4 miembros de la estructura disco. Luego dice que introduzca el título. El título va a estar guardado en cd.título. Luego introduzca la fecha de compra. Esta fecha de compra está almacenada en cd fecha compra y tiene como longitud el 10. Luego el número de canciones y ahí se le va a colocar cd num canciones. Luego el precio, cd.precio y luego vamos a imprimir cada una de estas partes de la estructura. Imprimo cd.título, cd.fecha compra, cd.num canciones y cd precio. Y aquí estaríamos terminando nuestro programa, ¿verdad? Lo importante de las estructuras es que nosotros las repasemos y sepamos cómo es que se están llevando a cabo para poderlas poner en práctica. Si yo no las repaso y no realizo algún programa con estas, se va a ser bien complejo poderlo utilizar, posiblemente ni siquiera le va a entender. Ok, me gustaría que revisaran estos códigos que están acá, ¿verdad? Para que tuvieran algún ejemplo. Igual esto lo vamos a estar viendo con algunos otros ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué es exactamente lo que se debe hacer para cada uno de estos temas. Yo les agradezco por su atención. Esto sería todo por esta presentación y nos vamos a estar escuchando en un próximo video.